Él pensaba que era invencible porque llevaba un traje de $5.000 y hablaba un idioma que suponía que ella no entendía. Se sentó en la mejor mesa, la miró de arriba abajo, y la llamó basura en el dialecto de su abuelo. Esperaba que ella se sonrojara, que se disculpara, que saliera corriendo. En cambio, ella se inclinó hacia él, sonrió, y le corrigió la gramática. Ese fue el momento exacto en que el despiadado jefe de la familia Moretti se dio cuenta de que estaba completamente superado. La cocina de Il Caballo Bianco olía a ajo quemado, trufas carísimas y desesperación silenciosa. Era un restaurante de lujo, del tipo de lugar donde hombres con trajes a medida pagaban $80 por un plato de pasta que costaba $4 hacer, solo para impresionar a mujeres que en realidad estaban calculando la estrategia de escape de la cita. Tessa estaba de pie junto a la estación de preparación de acero inoxidable. Presionaba la palma de su mano contra la parte baja de su espalda, tratando de aliviar un dolor sordo que se había instalado permanentemente cerca de su columna. Sus zapatos negros antideslizantes ya no daban más. La suela izquierda se despegaba del cuero, sostenida por el momento con una tira de cinta aislante negra que se había puesto en el vestidor 3 horas antes. Necesitaba zapatos nuevos. Costaban $45 en la tienda al otro lado de la ciudad, pero $45 eran exactamente lo que le faltaba para pagar su parte de la renta del mes siguiente. Los zapatos tendrían que esperar. Siempre esperaban. Mesa 7 necesita su brancino, Tessa. Muévete. Era David, el gerente de piso. Un hombre cuya personalidad entera se construía sobre besar los anillos de los clientes ricos y gritarle al personal que ganaba el salario mínimo. Estaba sudando a través de su camisa barata. El chef todavía lo está emplatando, David, dijo Tessa. Su voz era plana. No tenía energía para inflexiones. Era la hora 8 de un doble turno de 10 horas. Vio al expedidor deslizar los pesados platos de porcelana bajo las lámparas de calor. Tomó una bandeja, equilibró los platos ardientes sobre su antebrazo, y empujó las puertas batientes hacia el comedor. El paso de la cocina al salón siempre era brutal. Era un muro físico contra el que chocabas. La cocina era ruidosa, brillante, caliente y frenética, llena de maldiciones en español y en inglés. El comedor era oscuro, fresco y sofocantemente silencioso. Un jazz suave sonaba por altavoces ocultos. Las copas de cristal tintineaban. El aire acondicionado estaba tan alto que convertía el sudor en la nuca de Tessa en hielo. Caminó hasta la mesa 7. Sirvió desde la izquierda, recogió desde la derecha. Sirvió el agua Pellegrino. Ofreció una sonrisa ensayada, vacía, que no le llegaba a los ojos. La pareja en la mesa ni siquiera la miró. No interrumpieron su conversación. El hombre apenas movió el brazo para que ella pudiera colocar el plato, un gesto nacido de la memoria muscular, no del reconocimiento. Para ellos, Tessa no era una persona. Era un mecanismo, un mueble que entregaba comida. A Tessa no le molestaba la invisibilidad. De hecho, la prefería. Cuando no la miraban, no tenía que fingir que le importaban sus vidas. No tenía que fingir que no estaba calculando mentalmente si podía costear detergente genérico o si tendría que lavar sus uniformes en el fregadero con jabón para platos otra vez. Se retiró a la estación de meseros, guardando la bandeja bajo el brazo. Jene, otra mesera, estaba apoyada contra la máquina de café, escribiendo furiosamente en su teléfono. Jene tenía los ojos rojos. Las propinas están horribles esta noche, susurró Jene sin levantar la vista. La mesa 4 me dejó 5% en una cuenta de $300. Quiero quemarles el carro. Es martes, dijo Tessa, tomando un paño y frotando agresivamente una pila de vasos de agua. Los ricos no dan buenas propinas los martes. Creen que tenemos suerte de que hayan venido. Jene soltó una risa seca, sin humor. Me falta para el pago del carro. Si no saco al menos 200 esta noche, voy a tener que tomar el autobús la próxima semana. Tessa siguió frotando el vaso. El vidrio chirriaba. Conocía el pánico que sentía Jene. Era una piedra fría y pesada asentada en el fondo del estómago. Las matemáticas de la pobreza. Agotaban. Exigían todo tu poder de procesamiento mental, sin dejar nada para sueños,
pasatiempos o personalidad. Solo supervivencia. Tessa no debería estar aquí. 3 años atrás, estaba sentada en un aula bañada de sol en Florencia, analizando las diferencias morfológicas entre los dialectos regionales del italiano. Tenía una beca completa. Tenía un futuro en lingüística. Entonces llegó la llamada. El diagnóstico de su madre. Las facturas médicas. La realidad brutal e implacable del sistema de salud estadounidense. Tessa dejó la universidad, voló de regreso, y empezó a servir mesas para evitar que los cobradores de deudas se quedaran con la casa. Su madre murió 6 meses después de todas formas, dejando a Tessa con nada más que una montaña de avisos vencidos y un conocimiento enciclopédico de un idioma, que ahora solo usaba para traducir el menú a turistas confundidos. David parece que va a tener un infarto, murmuró Jenny, mirando hacia la entrada del restaurante. Tessa levantó la vista. David estaba de pie junto a las pesadas puertas de caoba de la entrada. Ya no solo sudaba. Estaba pálido. Sus manos temblaban nerviosamente cerca de su cintura. El murmullo bajo del comedor pareció caer. Una ola de tensión recorrió la sala, sutil pero innegable. La gente dejó de hablar a mitad de frase. Los tenedores se quedaron suspendidos sobre los platos. ¡Ay Dios!, susurró Jenny, dejando caer las manos del teléfono. Dio un paso atrás, escondiéndose parcialmente detrás de la máquina de café. No. Esta noche no. ¿Quién es? Preguntó Tessa. Moretti, dijo Jenny. El nombre sabía a cenizas. Matteo Moretti. La puerta se abrió de par en par, sostenida por un hombre con la forma de un bloque de cemento. Escaneó la sala con una eficiencia fría y mecánica, sus ojos deteniéndose en los puntos ciegos, las salidas, los espacios entre las mesas. Entonces Matteo Moretti entró. No irrumpió por las puertas. No se pavoneó. Caminaba con una gracia lenta y deliberada que exigía atención absoluta. Llevaba un traje gris carbón que le quedaba con una perfección antinatural, del tipo de sastrería que susurraba riqueza generacional y pruebas privadas en trastiendas. Era alto, con rasgos angulosos y afilados, una mandíbula fuerte sombreada por la barba de un día, y el cabello oscuro peinado hacia atrás con descuido calculado. Parecía dinero antiguo. Pero la forma en que se movía, la ligera tensión en sus hombros, la quietud depredadora en sus ojos, gritaba violencia. Tessa sabía quiénes eran los Moretti. Todos en la ciudad lo sabían. No hacía falta ver las noticias para saber quién controlaba los muelles, quién movía dinero a través de los rascacielos inmobiliarios, y quién hacía sudar a los políticos locales en los debates. Matteo había tomado el control de la familia hacía 2 años, después de que su padre muriera de un repentino y misterioso ataque al corazón. Desde entonces, la ciudad se había vuelto más silenciosa, pero era un silencio pesado. Era el silencio de un grito ahogado. David prácticamente corrió hacia el frente, inclinando la cabeza tan bajo que resultaba vergonzoso. Señor Moretti, es un honor absoluto. No lo esperábamos, pero por supuesto su mesa habitual está disponible. La voz de David temblaba. Matteo ni siquiera lo miró. No reconoció la existencia de David. Simplemente siguió caminando, pasando el podio de la anfitriona, directo hacia el comedor principal. El hombre con forma de bloque de cemento lo seguía un paso atrás, a su derecha. Otro hombre, más delgado pero cargado de una energía nerviosa, flanqueaba a su izquierda. Pasaron de largo las mesas del frente y se dirigieron directamente hacia el gran reservado semiprivado en la esquina trasera. El único problema era que ya había una pareja sentada ahí, a media entrada. David corrió tras los hombres. Señor, solo deme un momento, voy a despejar la mesa. Matteo se detuvo al borde del reservado. Miró hacia abajo, hacia la pareja. El hombre del reservado, un ejecutivo adinerado que normalmente le gritaba a los meseros por deporte, levantó la vista. Su cara perdió todo el color. Miró de Matteo al hombre bloque de cemento, y luego bajó la vista a su calamar a medio comer. Matteo no dijo una palabra. No hacía falta. El ejecutivo agarró su servilleta, se limpió la boca frenéticamente y se puso de pie. Ya nos íbamos, murmuró, prácticamente arrastrando a su cita fuera del reservado.
Abandonaron su comida, sus abrigos, y media botella de Barolo, escapando hacia la puerta principal sin mirar atrás. Matteo se deslizó dentro del reservado de cuero. Sus hombres tomaron los asientos de enfrente. De vuelta en la estación de meseros, Jene sacudía la cabeza violentamente. No lo voy a hacer. No voy a servir esa mesa. Es tu sección, Jene, señaló Tessa en voz baja. No me importa. La última vez que vino, uno de sus hombres agarró a María de la muñeca y le dejó un moretón porque trajo el vino equivocado. David despidió a María al día siguiente para tenerlos contentos. No voy a acercarme. Voy a renunciar ahora mismo, lo juro. Jene hiperventilaba, el pecho agitándose bajo su camisa blanca almidonada. David llegó corriendo a la estación, con pánico en los ojos. Jene, ve para allá. Agua, sin hielo, limón aparte. Trae la carta de vinos reservados. Ahora. No puedo, dijo Jene entre lágrimas que ya se acumulaban en sus ojos. David, por favor, no me hagas esto. La cara de David se oscureció, el pánico transformándose en crueldad. O vas o no te molestes en venir mañana. Jene soltó un sollozo, congelada en su lugar. No podía darse el lujo de que la despidieran, pero estaba paralizada por un terror genuino. Tessa miró a Jene. Miró las lágrimas derramándose sobre su rímel. Luego miró hacia su propio zapato remendado con cinta. La renta estaba por vencer. La factura de la luz tenía un aviso final impreso en papel rosa, sobre el mostrador de su cocina. Los hombres ricos y peligrosos que despejaban mesas con una mirada eran exactamente el tipo de hombres que dejaban billetes de 100 sin siquiera mirar la cuenta. Yo la tomo, dijo Tessa. David se detuvo. La miró. Tú. Yo tomo la mesa. Dame la cuenta. Yo me quedo con la propina. A David no le importaba quién tomara la mesa, mientras a esos hombres los atendieran y no incendiaran el restaurante. Bien. Arréglate el delantal. Ve. No lo mires a los ojos a menos que te hable directamente. No lo interrumpas. Tessa no se molestó en arreglarse el delantal. Tomó 3 pesadas copas de cristal, una jarra de plata con agua helada, y un pequeño plato de rodajas de limón. No sintió miedo. Se necesita un excedente de energía para sentir miedo. Tessa solo estaba cansada. Caminó por el piso del comedor. Al acercarse a la mesa 4, la temperatura pareció bajar. Los 3 hombres estaban sentados en silencio. El hombre delgado tamborileaba los dedos sobre la mesa. El hombre bloque de cemento miraba fijo hacia adelante. Matteo estaba recostado contra el cuero del asiento, girando lentamente un pesado encendedor de plata entre los dedos. Sacó un cigarrillo de un bolsillo interior y lo colocó entre sus labios. Fumar en interiores era ilegal en la ciudad desde hacía 15 años. Tessa lo vio encender el encendedor. Una llama surgió. Él inhaló profundamente, la punta del cigarrillo brillando naranja intenso. Sopló una nube de humo azul pálido directo hacia el costoso candelabro. Nadie en el restaurante se movió para detenerlo. Nadie dijo nada. Tessa llegó a la mesa. Se movió con eficiencia practicada. No dudó. Colocó las copas de cristal, 1, 2, 3. Tomó la jarra de plata y comenzó a servir. No dejó que el borde de la jarra tocara el vaso. No derramó ni una gota. Matteo no la miró. Mantuvo la mirada fija en el hombre delgado frente a él. Te dije que te encargaras del embarque en el puerto oriental, dijo Matteo. Su voz era baja, áspera, completamente desprovista de calidez. El hombre delgado se movió incómodo. ¿Lo intentamos, jefe? El representante del sindicato no cede. Quiere una tajada más grande. Dice que el riesgo es mayor ahora. Matteo dio otra calada a su cigarrillo. Él no dicta el riesgo. Yo lo dicto. Dile que toma lo que le ofrecemos, o ponemos a alguien en su silla que sepa decir gracias. Tessa terminó de servir el agua. Colocó el pequeño plato de limones en el centro de la mesa. ¿Les gustaría ver la carta de vinos reservados, caballeros, o empiezo con algo de la barra? Preguntó.
Su voz era firme, cortés, pero completamente neutral. Matteo giró lentamente la cabeza. La miró. No fue una mirada casual. Fue una tasación. Miró su uniforme desgastado, el ligero deshilache en el cuello de su camisa, las ojeras bajo sus ojos. Su mirada era pesada, invasiva y completamente despectiva. La miró de la forma en que un hombre mira una mancha en una ventana antes de exigir que alguien más la limpie. No le respondió. En cambio, volvió su atención a sus hombres. Cambió de idioma. Empezó a hablar en italiano, no el italiano melódico de libro de texto que se enseña en las universidades. Era un dialecto regional duro, cortante, napolitano cargado de jerga callejera y vocales pesadas. Asumió que estaba rodeado por un muro de sonido impenetrable. Asumió que el personal cansado y pálido de este restaurante americano sobrevaluado solo sabía decir grazie y prego. Guarda que esta, dijo Matteo, señalando vagamente hacia Tessa sin mirarla. Mira a esta. El hombre delgado soltó una risita. El hombre bloque de cemento permaneció impasible. Tessa se quedó perfectamente quieta. Su cara seguía siendo una máscara de cortesía profesional. Matteo continuó, dando otra calada a su cigarrillo. Parece que no ha dormido en un mes. Probablemente es demasiado estúpida para encontrar un trabajo de verdad. El agarre de Tessa sobre la jarra de plata se tensó apenas una fracción. El metal se le clavó en la palma. Respiró el olor de su humo de cigarrillo mezclado con colonia cara. Matteo dio la orden a sus hombres, agitando la mano sobre el menú de cuero encuadernado sobre la mesa. Tráiganme comida de verdad. No esta porquería del menú. Luego miró directamente a Tessa. Le dio un silbido agudo y arrogante, del tipo que usarías para llamar a un perro callejero. Le apuntó con el dedo. «Ey, sciacchetta», ladró. «Oye, basura. Quiero un bistec. Poco cocido. Y dile que se mueva antes de que me enoje. Esperemos que no se tropiece con sus propios pies». El hombre delgado tradujo, con una sonrisa jugando en sus labios. «El jefe quiere un bistec. Poco cocido. No la basura del menú. Un corte de verdad. Y que lo traiga rápido». Tessa no reconoció al hombre delgado. No escribió nada en su libreta. Se quedó de pie al borde de la mesa sosteniendo la jarra. El peso de su agotamiento se quemó de repente, reemplazado por una claridad fría y afilada. Miró a Matteo. De verdad lo miró. Vio el traje caro, el reloj a medida, la certeza absoluta de su propia superioridad. Odiaba a hombres como él. Hombres que rompían el mundo y hacían que gente como ella barriera los vidrios. Tessa colocó la pesada jarra de plata sobre la mesa. Hizo un golpe sólido y resonante contra la madera. El hombre delgado se sobresaltó. Los ojos de Matteo se entrecerraron ligeramente. Tessa lo miró directamente a los ojos oscuros. No rompió el contacto. Dejó que una sonrisa lenta y perfectamente educada se extendiera por su rostro. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. No fue solo silencio. Fue un vacío repentino de sonido. La boca del hombre delgado se abrió. El hombre bloque de cemento cambió su enorme peso, la mano bajando instintivamente hacia su chaqueta. Matteo se quedó congelado, el cigarrillo detenido a medio camino de sus labios. La voz de Tessa era suave, resonante, y goteaba una dicción florentina aristocrática impecable. El tipo de italiano que hablan los académicos y la nobleza. Hacía que el dialecto callejero y áspero de Matteo sonara como lodo junto a vidrio pulido. Basura, es un término algo anticuado, ¿no le parece?, dijo Tessa. No se detuvo. Mantuvo los ojos fijos en los de él, la sonrisa firme, convirtiendo en arma el mismo idioma que él había intentado usar como escondite. Además, si quiere insultarme correctamente, usando la gramática adecuada, debería usar el modo subjuntivo para expresar esperanza o duda. No es, esperemos que no se tropieza. Es, esperemos que no se tropiece. Subjuntivo. El hombre delgado soltó un ruido ahogado y aterrado en el fondo de su garganta. Miró a Matteo como esperando que la sala explotara. Matteo bajó lentamente su cigarrillo.
Lo colocó cuidadosamente en el cenicero de cristal. Sus ojos, que momentos antes estaban aburridos y muertos, ahora estaban completamente enfocados en ella. Oscuros, peligrosos, y de repente ardiendo con una intensidad impactante. Tessa tomó su jarra de agua. Se alisó el delantal con la mano libre. Una bistec al sangue, súbito, signore, concluyó con fluidez. Un bistec poco cocido. Enseguida, señor. Y para que lo sepa, nuestro menú de porquería incluye un ribeye añejado en seco que probablemente será lo mejor que se lleve a la boca en todo el año. Pongo la orden. No esperó a que la despidieran. Giró sobre su talón remendado y se alejó. Detrás de ella, la mesa quedó en absoluto silencio. Sintió el peso ardiente de la mirada de Matteo Moretti siguiéndola por todo el comedor, quemándole un agujero directo en la columna. Empujó las puertas batientes hacia la cocina. El ruido la golpeó como una ola. El calor la envolvió. Caminó hasta el sistema de punto de venta, las manos temblando levemente. No de miedo, sino de la descarga masiva de adrenalina de, finalmente, después de 3 miserables años de trabajo de servicio, haber respondido. Marcó la orden del ribeye. Oye, siseó David, apareciendo a su lado. Su cara brillaba de sudor. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Por qué dejó de fumar? ¿Le dijiste algo? Tessa arrancó el ticket impreso de la máquina y lo puso en el mostrador. Están bien, David, dijo, su voz cayendo de vuelta en su monotonía plana y agotada. Solo un pequeño desacuerdo de sintaxis. Afuera, en el comedor, Matteo Moretti se recostó en su reservado. No volvió a tomar su cigarrillo. Apoyó los codos en la mesa, mirando fijamente las puertas batientes de la cocina. Jefe, susurró el hombre delgado, aterrado. ¿Quiere que traiga al gerente? Podemos hacer que la despidan, podemos. Matteo levantó una sola mano. El hombre delgado cerró la boca al instante. Matteo siguió mirando las puertas. Una sonrisa lenta e increíblemente peligrosa tiró de la comisura de su boca. No, dijo Matteo en voz baja. Nadie la despide. Tomó su vaso de agua, tomó un sorbo y no apartó los ojos de la cocina. Déjenla exactamente donde está. El ribeye añejado en seco chisporroteaba sobre el plato de cerámica. Una gruesa rebanada de carne violentamente sellada, descansando en un charco de jugo oscuro y aromático. El olor a médula asada y romero quemado cortaba el aire estéril de la cocina. Tessa limpió el borde del plato con un paño limpio. Levantó la pesada bandeja sobre su hombro. Su espalda baja emitió una punzada de advertencia. La ignoró. Empujó las puertas batientes y caminó de vuelta hacia el comedor helado. La mesa 4 no se había movido. El hombre delgado sudaba ligeramente, los ojos yendo hacia la entrada cada pocos segundos. El hombre grande estaba sentado perfectamente quieto, una roca humana en un traje a medida. Matteo esperaba. Siguió su acercamiento. No miró sus piernas ni su cintura, como la mayoría de los hombres en este restaurante hacían cuando pensaban que el personal no los veía. Miró su rostro. Estudió sus microexpresiones, la firmeza de su mandíbula, la pendiente relajada de sus hombros, la absoluta falta de deferencia en sus ojos. Tessa llegó a la mesa. Sirvió desde la izquierda. Colocó el bistec directamente frente a él. Ribeye añejado en seco, poco cocido, dijo Tessa con fluidez. Esta vez no usó italiano. El punto ya había quedado claro. ¿Desea pimienta recién molida, o el sazón del chef es suficiente? Matteo miró el plato. La costra era de un marrón oscuro y quemado, el centro de un rojo sangriento profundo. Era exactamente lo que había exigido. Tomó su cuchillo de bistec. No la miró cuando habló. Su acento, dijo Matteo. Su inglés era impecable. Le faltaba el peso gutural pesado de su italiano, reemplazado por un ritmo de barítono suave. Es florentino, pero su cadencia es demasiado precisa. Usted no creció ahí. Lo aprendió en un salón de clases. Tessa se detuvo. Sostenía el molinillo de pimienta con ambas manos. Podría haberse alejado. Debería haberse alejado.
David observaba desde el podio de anfitriones, el rostro pálido de ansiedad. Estudié en la Università degli Studi di Firenze, respondió Tessa, manteniendo la voz cuidadosamente neutral. 3 años, lingüística aplicada. Matteo cortó el bistec. El cuchillo se deslizó por la carne como mantequilla. Tomó un bocado, masticó lentamente, y tragó. Y sin embargo, dijo Matteo finalmente, mirándola, está aquí, con una camisa de poliéster, llevando agua para hombres que la llaman basura. ¿Por qué? La brusquedad de la pregunta se sintió como un empujón físico. La gente educada no preguntaba, ¿por qué? Preguntaban, ¿cómo está?, e ignoraban la respuesta. La vida está llena de desvíos inesperados, señor Moretti, dijo Tessa. Su tono era cortés, pero tenía un filo definitivo, una puerta de acero cerrándose. Si el bistec es de su agrado, lo dejo con su cena. No la despedí, declaró él en voz baja. No era una amenaza. Era una simple observación factual de la dinámica de poder. Él era el cliente. Ella era la mesera. Él era el depredador máximo de la ciudad. Ella era una chica con cinta en el zapato. Tessa no se inmutó. Sostuvo su mirada. Mi sección tiene otras 4 mesas, señor. 2 necesitan sus cuentas, y una está esperando una botella de Chianti. Me pagan para servir la sala, no para ofrecer entretenimiento biográfico. El hombre delgado, al otro lado de la mesa, se atragantó con su agua. Golpeó su vaso contra la mesa, tosiendo en su servilleta, los ojos abiertos de horror ante semejante audacia. Matteo la miró fijamente. El silencio se prolongó. La música de jazz suave que sonaba desde los altavoces del techo de repente sonaba increíblemente fuerte. Tessa sintió el familiar pico de adrenalina, el sudor frío en su cuero cabelludo. Había ido demasiado lejos. Sabía que había ido demasiado lejos. Entonces la comisura de la boca de Matteo se contrajo. Una fracción de pulgada. Ve a servir tu Chianti, Tessa, dijo suavemente. Había leído su etiqueta con el nombre. No la había llamado con un despectivo para el personal. Usó su nombre, y la forma en que lo dijo, arrastrando la doble S, le puso ligeramente la piel de gallina en los brazos. Se dio vuelta y se alejó. Durante los siguientes 45 minutos, evitó la mesa 4. Envió a Jene a rellenar el agua. Jene volvió a la estación hiperventilando, asegurando que Matteo ni siquiera había parpadeado cuando llenó los vasos. Cuando los hombres finalmente se pusieron de pie para irse, el comedor pareció exhalar colectivamente. Matteo se abotonó el saco. No miró hacia la estación de meseros. Simplemente caminó hacia las puertas del frente, sus hombres detrás de él, separando el mar de comensales adinerados como Moisés en el Mar Rojo. Tessa esperó 2 minutos completos antes de ir a limpiar la mesa. El plato del bistec estaba completamente limpio. Los vasos de agua estaban vacíos. Sentado en el centro de la oscura mesa de caoba, directamente bajo el cálido brillo de la lámpara colgante, estaba el talonario de cuero. Tessa lo levantó. Abrió la tapa. La cuenta era de $240. Sobre el recibo había una pila ordenada y doblada de billetes de 100. La respiración de Tessa se cortó. No quiso contarlo. Supo de inmediato que era demasiado grueso. Sus manos, que no habían temblado al corregir a un jefe de la mafia en su propio idioma, temblaron mientras pasaba los billetes crujientes y sin circular. 10, 20, 30, 40, 50. $5.000. No había nota, ningún número de teléfono garabateado en una servilleta, solo una pila pesada y silenciosa de dinero legal. Dámelo, la mano de David salió disparada, tratando de arrebatarle la pila de billetes de los dedos a Tessa. Estaban parados en la pequeña y estrecha oficina del gerente, en la parte trasera de la cocina. El olor a cloro y aceite viejo de freidora era sofocante. Tessa retrajo la mano, empujando el dinero al fondo del bolsillo de su delantal negro. Es mi propina, David, dijo, su voz cayendo una octava. Es un error, siseó David, la frente brillando de sudor. ¿O es dinero sucio? ¿Crees que Matteo Moretti simplemente deja 5.000 en una cuenta de $200 por bondad? Hombres como él no hacen caridad.
Compran cosas. Compran favores. Lo voy a poner en la caja fuerte. Si es un error, puede volver y pedirlo, dijo Tessa, su voz dura. Y si no vuelve, es mío. Lee las leyes laborales, David. Tocas la propina en efectivo de una mesera, y llamo a la junta laboral tan rápido que te va a dar vueltas la cabeza. David hizo una mueca. ¿Crees que a la junta laboral le importa el dinero de la mafia? Vas a hacer que quemen este restaurante hasta los cimientos porque quieres hacértela dura. Serví la mesa. Tomé el riesgo. Me quedo con el efectivo. Tessa se dio vuelta y salió de la oficina. Fue directo al vestidor de empleados, se quitó el delantal y se cambió a su ropa de calle. Sus manos seguían temblando. $5.000. Era una cantidad ridícula de dinero. Para la gente que cenaba en el salón principal, era un viaje de fin de semana a Aspen. Para Tessa, era oxígeno. Eran 3 meses de renta. Era la factura de luz vencida. Eran comestibles que no venían en una caja de cartón. Era, literalmente, supervivencia. Salió por la puerta trasera del restaurante hacia el callejón. El aire frío de la noche golpeó sus pulmones como vidrio roto. Llovía una llovizna helada que empapó al instante su delgada chaqueta de mezclilla. Caminó rápido. No tomó el autobús. No quería sentarse en un espacio cerrado con una pequeña fortuna en el bolsillo. Cada sombra en el callejón parecía un hombre con traje a medida. Cada auto que pasaba sonaba como una amenaza. El peso psicológico del dinero era aplastante. David era un cobarde, pero no estaba equivocado. Hombres como Matteo Moretti no regalaban dinero por nada. La propina no era una recompensa por buen servicio. Era un collar. Era él diciendo, tengo tanto poder que puedo cambiar toda tu vida con el cambio de mi bolsillo. Se detuvo en un cajero automático, dentro de una tienda de conveniencia de 24 horas, brillantemente iluminada. Las luces fluorescentes zumbaban arriba. El empleado detrás del vidrio blindado apenas levantó la vista de su teléfono. Tessa alimentó los billetes a la máquina, uno por uno. La máquina zumbaba y chasqueaba, tragando los 100 crujientes. Con cada billete aceptado, la piedra pesada en su pecho se aligeraba una fracción. Nuevo saldo, $5.012.45. Miró la pantalla. No había visto una coma en su cuenta bancaria desde antes de que su madre se enfermara. Una lágrima caliente e inesperada bajó por su mejilla fría. Se la limpió con violencia. A la mañana siguiente, antes de su turno, Tessa fue a la tienda departamental. Caminó por los pasillos estériles y brillantemente iluminados. Encontró la sección de zapatos. Tomó un par de zapatos de trabajo negros, antideslizantes. $45. Eran feos, pesados, puramente funcionales. No miró la etiqueta de precio con temor. Simplemente los puso en su canasta. Tiró sus zapatos viejos en un basurero público afuera de la tienda. La cinta aislante finalmente se había rendido por completo. Cuando entró a Il Caballo Bianco esa tarde, sus pies no dolían. Las suelas nuevas de goma chirriaban agudamente contra el piso de baldosas de la cocina. David la miró con desdén desde el otro lado del pase, pero no dijo nada. Jenny la miró con una mezcla de asombro y terror. ¿En serio dejó 5.000? Susurró Jenny mientras enrollaban cubiertos en la estación trasera. Sí, dijo Tessa sin más. ¿Te lo vas a quedar? Ya está gastado. Jenny la miró fijamente. Tessa, estás loca. Va a volver. Que vuelva, dijo Tessa, poniendo una banda de papel alrededor de un manojo de tenedores. ¿Qué va a hacer? ¿Pedir un reembolso? Pero en el fondo, bajo la bravuconería y la comodidad de sus zapatos nuevos, Tessa sabía que Jenny tenía razón. Matteo Moretti no era un hombre que se alejaba de un rompecabezas sin resolver. La hizo esperar 4 días. Era viernes por la noche. El restaurante estaba completamente lleno. Una sinfonía caótica de cubiertos tintineando, voces alzadas, y el timbre frenético de la campana de la cocina. Tessa manejaba 3 mesas grandes a la vez, equilibrando una bandeja de copas de martini sucias mientras calculaba mentalmente el tiempo de cocción de una lubina.
Dio la vuelta en la esquina cerca del podio de anfitriones y se quedó paralizada. Ahí estaba él, sentado en una pequeña mesa para dos junto a la ventana. Mesa 12. Su sección. No traía consigo al hombre bloque de cemento. El hombre delgado no se veía por ningún lado. Matteo estaba solo. Llevaba un traje azul marino esa noche. Sin corbata, los dos primeros botones de su camisa blanca desabrochados. Se veía menos como un jefe de la mafia dando audiencia y más como un insomne rico y aburrido. David revoloteaba cerca de la mesa, retorciéndose las manos. Matteo lo ignoraba, mirando por la ventana empañada de lluvia hacia el tráfico de la ciudad que pasaba. Tessa respiró hondo. Ajustó su bandeja, dejó las copas sucias en la barra, y caminó hacia la mesa 12. El chirrido de sus nuevos zapatos de goma anunció su llegada. Matteo giró la cabeza. Sus ojos oscuros bajaron hacia sus pies por exactamente un segundo. Se dio cuenta. Notó la ausencia de la cinta. Notó el cuero nuevo y rígido. Volvió a mirar su rostro. Una sonrisa lenta y sutil pasó fugazmente por sus labios. Buenas noches, señor Moretti, dijo Tessa. Su voz era firme. ¿Solo usted esta noche? Solo yo. ¿Desea ver el menú, o? Espresso, interrumpió Matteo con fluidez. Negro. Y el postre que el chef no haya arruinado. Tiramisú, es posible, dijo Tessa. Tráigalo. Caminó hacia la máquina de café. Jene se escondía cerca del fregadero, sacudiendo la cabeza. Tessa la ignoró. Sirvió un espresso perfecto, la crema oscura, rica y espesa. Emplató un cuadrado de tiramisú, espolvoreándolo con cacao amargo. Cuando regresó a la mesa, Matteo había colocado un teléfono negro y elegante boca abajo sobre la madera. La observó colocar la taza y el plato. Siéntese, dijo Matteo. Disculpe. Siéntese, Tessa. Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. Estoy trabajando. Tengo mesas. Matteo no alzó la voz. No hacía falta. Compré su tiempo el martes. $5.000 cubren un descanso de café de 15 minutos. Siéntese. La lógica era enfurecedoramente sólida, envuelta en una capa de arrogancia absoluta. Tessa miró alrededor. David observaba desde la esquina, los ojos abiertos, asintiendo furiosamente para que hiciera lo que fuera que el hombre quisiera. Tessa sacó la pesada silla de madera y se sentó. Mantuvo la postura perfectamente recta, las manos entrelazadas en su regazo. Matteo tomó un sorbo de su espresso. No rompió el contacto visual. Mi abuelo vino de Nápoles, comenzó Matteo, su voz baja, conversacional. Vino aquí sin nada. Construyó un imperio. Hablaba ese dialecto que usted me corrigió. Era el idioma de los muelles, de la calle. Era el idioma de la supervivencia. Es un dialecto hermoso, dijo Tessa en voz baja. Rico en historia. Pero su conjugación seguía siendo incorrecta. Matteo soltó una risa corta y genuina. Era un sonido profundo y áspero que transformó por completo su rostro, despojándolo del depredador frío y revelando algo sorprendentemente humano. Usted no se echa para atrás, observó. No tengo el lujo de echarme para atrás, señor Moretti. Matteo. Señor Moretti, repitió Tessa, negándose a la familiaridad. Dejó una cantidad ridícula de dinero en mi mesa. Si espera un agradecimiento, considérelo dado. Si espera que actúe como si le debiera algo, va a quedar decepcionado. Matteo se inclinó hacia adelante. La diversión se desvaneció de sus ojos, reemplazada por una intensidad afilada y penetrante. No compro gratitud. Es barata, dijo suavemente. Dejé ese dinero porque quería ver qué haría con él. Compré zapatos, dijo Tessa sin rodeos. Los ojos de Matteo volvieron a bajar hacia el piso. Lo noté. ¿Y los otros 4.955? Renta, luz, deudas. Matteo la estudió. Miró las ojeras bajo sus ojos que no habían desaparecido del todo, la tensión en su mandíbula.
Era un hombre que había pasado su vida analizando debilidades, encontrando grietas en la armadura de la gente, y explotándolas. Se está ahogando, dijo Matteo. No era una pregunta. Era un diagnóstico. Estoy nadando, corrigió Tessa con fiereza. Solo estoy en una piscina muy profunda. Lingüística, murmuró él, cambiando de tema con una velocidad vertiginosa. Fue a Florencia. Tenía una beca. Luego, hace 3 años, desapareció del registro académico. Volvió a esta ciudad y empezó a llevar platos. La sangre de Tessa se heló. El ruido ambiente del restaurante pareció desvanecerse. Usted me investigó, susurró. Soy cuidadoso, dijo Matteo simplemente. Una mesera en un restaurante mediocre habla un italiano de alta sociedad impecable, y no se inmuta cuando mis hombres se sientan en la mesa. Por supuesto que la investigué, Tessa. No tiene derecho. Tengo los medios. Los derechos son irrelevantes. Matteo apartó el plato de tiramisú. No lo había tocado. Su madre murió. Deuda médica. Tessa se puso de pie. La silla raspó ruidosamente contra el piso de madera. Varios comensales se voltearon a mirar. No le importó. El agotamiento que normalmente la pesaba se quemó por completo, reemplazado por un destello cegador de ira pura. Mi descanso terminó, dijo Tessa, la voz temblando de rabia contenida. Se dio vuelta para alejarse. Matteo se movió con velocidad aterradora. Su mano salió disparada, sus dedos envolviendo su muñeca. Su agarre no dejaba moretones, pero era una garra de hierro, inamovible. Tessa jadeó, mirando hacia su mano grande cerrada alrededor de su muñeca delgada. Matteo la miró. El aire entre ellos crepitó con una tensión repentina y pesada. Era la primera vez que se tocaban. Su piel estaba tibia, su pulgar descansando directamente sobre su pulso acelerado. No huya cuando le estoy hablando, dijo Matteo, su voz cayendo a un susurro peligroso e íntimo. Suélteme, dijo Tessa. No se apartó. Solo miró su mano. Oh, gritó, y David llama a la policía, y usted tiene que explicarle a la ciudad por qué el gran Matteo Moretti está agrediendo al personal en público. Matteo miró su rostro desafiante. Sintió el aleteo frenético como de pájaro de su pulso bajo el pulgar. Ella estaba aterrada, pero estaba dispuesta a quemar la sala entera antes que someterse. Lentamente, deliberadamente, Matteo abrió los dedos. Soltó su muñeca. Tessa dio un paso atrás de inmediato, frotándose el brazo aunque no le dolía. Matteo se puso de pie. Se alisó las solapas del saco. Se veía más alto de pie, tan cerca de ella. Imponente. Completamente en control. Tengo una propuesta para usted, Tessa, dijo Matteo en voz baja, dando un paso hacia su espacio para que solo ella pudiera oírlo sobre el bullicio del restaurante. No me interesa. Aún no la ha escuchado. No me importa. No trabajo para usted. No quiero su dinero. Quiero que pague su café y se vaya. Matteo metió la mano en su bolsillo interior. Tessa se tensó, preparándose. En lugar de un arma, sacó una tarjeta de presentación blanca y crujiente. La colocó sobre la mesa junto a la taza de espresso vacía. Hago negocios con hombres que hablan ruso, mandarín y siciliano, dijo Matteo. Necesito un intérprete. Alguien que entienda los matices. Alguien que no le tema a los hombres en la sala. Alguien que corrija la gramática de una amenaza. Tessa miró la tarjeta. Estaba grabada con una sola letra M. Soy mesera. Es una lingüista que fue forzada a ser mesera, corrigió Matteo. Y actualmente está desperdiciando su vida sirviendo pescado frío a hombres que la tratan como mueble. Pasó junto a ella, moviéndose hacia la salida principal. Se detuvo, girándose ligeramente. 10.000 a la semana, en efectivo. Solo trabaja cuando la necesito. Matteo no esperó respuesta. Salió a la lluvia, dejando a Tessa parada sola en medio del comedor lleno, mirando la tarjeta blanca sobre la mesa como si fuera una granada activada.
La tarjeta de presentación descansó sobre el mostrador de fórmica astillado de la cocina de Tessa durante 3 días. Estuvo ahí mientras servía pasta genérica para la cena. Estuvo ahí mientras pegaba cuidadosamente una taza de café rota. Estuvo ahí mientras abría una carta de una agencia de cobranza de deudas. La tinta roja le brillaba bajo la luz fluorescente parpadeante de la cocina. 10.000 a la semana. Era una trampa. Sabía exactamente cómo operaban hombres como Matteo. No contrataban empleados, adquirían activos. Compraban tu lealtad, tu silencio, y eventualmente tu alma. Pero al mirar las facturas médicas vencidas que aún llevaban el nombre de su madre muerta, la matemática fría y cínica de la supervivencia superó su reserva moral. Necesitaba respirar. Aunque fuera solo un poco. El jueves por la mañana, tomó su teléfono y marcó el número. Un hombre contestó al segundo timbre. No dijo hola. Solo le dio una dirección y una hora. 2 horas después, Tessa bajó de un taxi frente a un elegante rascacielos con fachada de vidrio en el distrito financiero. No era una trastienda llena de humo ni un almacén mal iluminado. Era territorio corporativo. Del tipo de lugar donde miles de millones de dólares se movían invisiblemente por el aire. Frank, el hombre bloque de cemento del restaurante, la esperaba en el vestíbulo de mármol. No sonrió. Solo asintió y presionó su pulgar contra el escáner biométrico del elevador privado. Piso 42, dijo Frank, su voz sonaba como piedras moliéndose en una mezcladora de cemento. El jefe dice que primero escuche. Hable solo cuando él le diga. Tessa asintió. Tenía la boca seca. Llevaba su mejor ropa, un simple suéter negro de cuello alto y una falda gris de lana, pero se sentía completamente expuesta. Las puertas del elevador se abrieron, revelando una amplia sala de juntas minimalista. Ventanas de piso a techo ofrecían una vista vertiginosa del horizonte de la ciudad. Una pesada mesa de roble dominaba el espacio. Matteo estaba sentado a la cabeza de la mesa. Llevaba un traje gris ese día. Su postura relajada pero dominante. Frente a él estaban sentados 3 hombres, mayores, impecablemente vestidos, irradiando el aura arrogante e intocable de la riqueza generacional europea. Matteo miró a Tessa al entrar. No sonrió, pero un sutil cambio en sus hombros delató una fracción de tensión abandonando su cuerpo. Le hizo un gesto hacia la silla de cuero vacía a su derecha. Tessa caminó y se sentó. La silla era absurdamente cómoda. Caballeros, dijo Matteo, cambiando al inglés, esta es mi asociada. Ella nos ayudará hoy. El hombre en el centro, del otro lado de la mesa, de cabello plateado y rostro profundamente marcado, con una corbata de seda a medida, miró a Tessa con abierta diversión. ¿Una asociada?, dijo el hombre de cabello plateado, su acento fuertemente marcado por la frontera suizo-italiana del Tesino. Matteo, estamos discutiendo la reestructuración de 70 millones de euros a través de Ginebra. No necesitamos una secretaria tomando notas. No es una secretaria, Rossi, respondió Matteo con fluidez. Está aquí para asegurar que nuestro entendimiento mutuo sea perfectamente claro. ¿Continúen? Los hombres del Tesino intercambiaron una mirada. Luego cambiaron completamente a su dialecto nativo. Era una variación rápida y cortante del italiano lombardo, cargada de terminología financiera oscura y jerga regional, diseñada específicamente para mantener a los extraños en la oscuridad. Durante los siguientes 20 minutos, Tessa se quedó perfectamente quieta. Escuchó. Los banqueros suizos hablaban de tasas de interés, rutas offshore, y una comisión administrativa recién propuesta para manejar los envíos entrantes de Matteo a través de sus sociedades de cartera. El intérprete actual de Matteo, un hombre de aspecto nervioso sentado al final de la mesa, sudaba. Traducía las líneas generales al inglés para Matteo. Dicen que la ruta requiere una nueva comisión de retención del 7%, debido al aumento del escrutinio federal en el sector bancario, tartamudeó el intérprete nervioso. Rossi sonrió, un estiramiento fino y reptiliano de sus labios. Se recostó, bebiendo agua con gas. Matteo golpeteó una pluma dorada contra la mesa. Miró a Tessa. Tessa, dijo Matteo en voz baja, ¿es eso lo que dijeron? Tessa miró al intérprete nervioso.
Estaba traduciendo las palabras literalmente, pero se le escapaba por completo la sintaxis del engaño. Volvió la mirada hacia Rossi. No, dijo Tessa, su voz clara, viajando sin esfuerzo por la enorme sala. La sonrisa de Rossi se desvaneció. Los otros dos banqueros se pusieron tensos. No usaron el término para escrutinio federal, continuó Tessa, mirando directamente a los ojos de Rossi. La jerga lombarda específica que usaron se traduce más cercanamente a hemorragia interna. No están preocupados por el gobierno, Matteo. Están sangrando capital de una mala inversión en otro lugar. El 7% no es una comisión administrativa para proteger su dinero. Es un impuesto para tapar un agujero en su propio barco hundiéndose. Un silencio mortal cayó sobre la sala de juntas. El intérprete nervioso palideció. Rossi golpeó su vaso de agua contra la mesa. «Come on, ragazzina estúpida», gruñó Rossi, abandonando la fachada educada. «¿Cómo se atreve, niña estúpida? No sabe nada de nuestras operaciones». Tessa no se inmutó. La adrenalina que normalmente la aterraba de repente se sentía fría y enfocada. Se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la pesada mesa de roble. «Rossi», respondió Tessa, su italiano florentino cortando la sala como una hoja perfectamente afilada. Escuché las pausas en su discurso. Usa el tiempo condicional cuando habla de garantías, pero el imperativo cuando habla de las comisiones de Matteo. Esto no es una negociación. Es extorsión disfrazada de favor. El rostro de Rossi se manchó de rabia. Miró a Matteo, apuntando un dedo tembloroso hacia Tessa. ¿Trae a esta niña arrogante, a insultarme? Administramos el dinero de su familia. Le lavamos la sangre de las manos. Matteo no miró a Rossi. Ni siquiera parpadeó. Mantuvo los ojos completamente fijos en Tessa. Un hambre oscura y visceral destelló en su mirada. Una satisfacción profunda y absoluta al verla desmantelar una sala llena de hombres poderosos con nada más que gramática e intelecto. Matteo se puso de pie lentamente. Se abotonó el saco. El trato está muerto, dijo Matteo, su voz cayendo a un registro peligroso. Rossi entró en pánico. Matteo, sea razonable. Podemos negociar el porcentaje. No negocio con hombres que me roban y sonríen mientras lo hacen, interrumpió Matteo. Miró hacia los tres banqueros. Tienen hasta fin de mes para transferir todo mi capital existente fuera de Ginebra, hacia las cuentas que mi asociada les proporcionará. Si les falta un solo euro, no voy a enviar abogados a Suiza. Voy a enviar a Frank. Frank, parado junto a la puerta, ofreció una sonrisa terroríficamente vacía. Los banqueros se levantaron apresuradamente, reuniendo sus maletines con manos temblorosas. No dijeron otra palabra mientras salían corriendo de la sala de juntas, las pesadas puertas de roble cerrándose de golpe tras ellos. El silencio volvió a inundar la sala. Tessa exhaló. Sus manos temblaban. Las escondió bajo la mesa. Acababa de hacer estallar un oleoducto de lavado de dinero de millones de dólares para el sindicato criminal más grande de la ciudad. Matteo caminó alrededor de la mesa. Se detuvo justo al lado de su silla. La miró desde arriba. Hemorragia interna, murmuró Matteo. Estaba en el prefijo que usaron, dijo Tessa, manteniendo los ojos fijos en el grano de la madera. Una modificación sutil, que normalmente implica una disputa doméstica o un fracaso familiar. Estaban cubriendo sus propias pérdidas. Matteo extendió la mano. Vaciló una fracción de segundo antes de que sus nudillos rozaran suavemente el costado de su rostro, colocando un mechón suelto detrás de su oreja. El toque fue agonizantemente suave. Un contraste sorprendente con la violencia que él comandaba. Me acaba de ahorrar $3 millones, Tessa. Ella lo miró hacia arriba. ¿Recibo comisión? Matteo rió. Fue ese sonido genuino y áspero otra vez. 10.000 a la semana. Ni un centavo más. Tengo un presupuesto que mantener. Entonces espero un almuerzo muy bueno, dijo ella. ¿Hecho? Llovía de nuevo. La ciudad parecía perpetuamente empapada.
Tessa iba sentada en el asiento del copiloto del camioneta blindada de Matteo. El pesado vidrio resistente a balas distorsionaba las luces de la calle en manchas borrosas de neón amarillo y rojo. El interior olía a cuero fino y al leve rastro perdurable de la loción de afeitar de Matteo. Él manejaba. Sin chofer, solo los dos, aislados del mundo frío y mojado afuera. Habían pasado 4 semanas desde la sala de juntas. 4 semanas de reuniones privadas, traduciendo correos encriptados, y escuchando interceptaciones de audio. Ganaba más dinero en una semana de lo que solía ganar en 6 meses en el restaurante. Su renta estaba pagada 1 año por adelantado. Las deudas médicas habían desaparecido. Aún así, no había renunciado a Il Caballo Bianco. Seguía trabajando 3 turnos a la semana. Matteo se detuvo en un semáforo en rojo. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo constante e hipnótico. ¿Por qué sigue yendo ahí?, preguntó Matteo en voz baja. No la miró. Observaba la intersección. No necesita el dinero. No necesita el abuso de ese gerente sudoroso. Tessa recostó la cabeza contra el vidrio frío. Me mantiene con los pies en la tierra. Te mantiene exhausta. Me recuerda lo que pasa si dependo por completo de otra persona, corrigió suavemente. Si renuncio, si dejo que pague por todo, entonces le pertenezco. Me convierto en una variable dependiente de su vida. Pasé 3 años completamente a merced de dueños, gerentes y cobradores de deudas. No voy a volver a hacerlo. La mandíbula de Matteo se tensó. La luz cambió a verde. Aceleró con suavidad. ¿Cree que la veo de la misma forma que un dueño de propiedad? Creo que usted es un hombre acostumbrado a poseer todo lo que toca, dijo Tessa sin rodeos. Se giró para mirar su perfil. Las líneas afiladas de su rostro estaban iluminadas por la consola del tablero. Compró mi tiempo. Yo le di mi conocimiento. Es una transacción. Necesito que siga siendo una transacción, Matteo. Él llevó el pesado vehículo hacia la acera, a 1 cuadra de su edificio. Lo puso en parqueo, pero dejó el motor encendido. Se desabrochó el cinturón y se giró completamente hacia ella. El espacio entre ellos en la cabina oscura de repente se sintió sofocantemente pequeño. Si esto fuera solo una transacción, dijo Matteo, su voz un murmullo grave en su pecho, no la estaría llevando a casa. No me importaría que le pusiera cinta a sus zapatos. No habría pasado las últimas 4 semanas buscando excusas para mantenerla en mi oficina mucho después de que las traducciones ya estuvieran terminadas. La respiración de Tessa se cortó. Miró fijamente sus ojos oscuros. No había burla ahí, ningún cálculo frío, solo una vulnerabilidad pesada y agotadora que reflejaba la suya propia. Matteo, usted no es un mueble, Tessa, dijo suavemente, repitiendo la verdad no dicha de su vida como mesera. Es la persona más inteligente en cualquier sala en la que entra. Me mira, y no ve el dinero. No ve el miedo. Solo ve a un hombre con una gramática terrible. Una pequeña risa rota escapó de su garganta. Matteo estiró la mano a través de la consola. Esta vez no le agarró la muñeca. Abrió la mano, palma hacia arriba, descansándola en la consola central, una invitación, no una orden. Tessa miró su mano. Los nudillos estaban callosos. Había una cicatriz delgada y dentada cruzando el dorso de su pulgar. La mano de un hombre que construyó su vida sobre la violencia, ofreciéndole paz. Lentamente, con la mano temblando, se acercó. Colocó los dedos contra su palma. Los dedos de Matteo se cerraron alrededor de los suyos, cálidos y firmes. No la acercó más. Solo sostuvo su mano, anclándola en la oscuridad. No quiero poseerte, Tessa, susurró en el zumbido silencioso del motor. Quiero que estés a mi lado. Quiero que seas la voz que escucho cuando el resto del mundo está gritando. Tessa le apretó la mano. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla, caliente e inesperada. No se la limpió. Tengo turno mañana a las 4, susurró. Matteo sonrió, una curva lenta y suave en las sombras. Entonces te paso a buscar a las 3:30. No te pongas el poliéster. El ajetreo de la cena del viernes fue brutal.
el aire acondicionado fallaba otra vez, y la cocina era un pantano húmedo de grasa quemada y cocineros gritando. Tessa estaba de pie en la estación de meseros. No llevaba una bandeja. No sostenía un paño de pulir. Solo estaba ahí, observando el caos. David salió disparado de la oficina trasera, la corbata suelta, el rostro morado. Tessa, la mesa 9 lleva 10 minutos esperando sus bebidas. ¿Qué estás haciendo, boba? Tessa lo miró. Realmente lo miró. Vio a un hombre que le gritaba a trabajadores de salario mínimo porque era el único poder que tenía en un mundo, que en su mayoría lo ignoraba. Antes le temía. Ahora, solo sentía una lástima profunda y abrumadora. Extendió la mano hacia atrás y desató las tiras de su delantal negro. David dejó de gritar. Su boca quedó abierta. ¿Qué estás haciendo? Tessa dobló el delantal con cuidado. Lo colocó sobre el mostrador junto a la máquina de café. Estoy renunciando, David, dijo con fluidez. No puedes renunciar un viernes por la noche. Te voy a poner en la lista negra. Nunca vas a volver a trabajar en esta ciudad. Jenny, que sostenía una pila de menús cerca, jadeó. Tessa metió la mano en su bolsillo. Sacó un sobre grueso y lo deslizó sobre el mostrador hacia Jenny. Eso es para tu pago del carro, dijo Tessa, mirando a su amiga. Y la renta del próximo mes. Deja este lugar, Jen. Vales más que esto. Jenny miró el sobre, los ojos llenándose de lágrimas. David golpeó la mano contra el mostrador. Sales por esa puerta, no recibes tu último cheque. Te voy a reportar por... ¿Por qué, David? Interrumpió Tessa. Su voz no se alzó, pero llevaba una autoridad repentina y escalofriante que hizo a David dar un paso atrás. Era la cadencia de una sala de juntas, el tono de una mujer que destruía banqueros suizos por deporte. Si retienes mi pago, voy a hacer que el equipo legal de mi nuevo empleador audite tus prácticas laborales de los últimos 5 años. Sé lo de las horas recortadas. Sé lo de las violaciones al fondo común de propinas. Dame mi cheque, o pierde el restaurante. Tú decides. David palideció. Toda la sangre se le escapó del rostro. Miró el delantal cuidadosamente doblado, luego a Tessa, dándose cuenta de repente de que la chica frente a él era completamente intocable. Tessa no esperó su respuesta. Se dio vuelta y salió de la cocina. Empujó las puertas batientes hacia el comedor por última vez. El aire estaba fresco. El jazz sonaba suavemente. Y ahí, esperando junto a las puertas principales, estaba Matteo. Llevaba un abrigo negro perfectamente confeccionado. Frank estaba afuera en la acera, sosteniendo un paraguas contra la llovizna. Matteo estaba de pie dentro del vestíbulo, ignorando por completo a la anfitriona. Sus ojos oscuros fijos en las puertas de la cocina. Cuando la vio, la máscara peligrosa y precavida que usaba para el mundo se agrietó. Sonrió. Tessa caminó por el piso del comedor. Las suelas de goma de sus zapatos de trabajo, que antes chirriaban pesadas, ahora se sentían más ligeras con cada paso. Se detuvo frente a él. Llegaste temprano, notó ella. No me gusta esperar, respondió Matteo. Extendió el brazo. Tessa miró la tela costosa de su abrigo. Pensó en el dinero, el peligro, el mundo aterrador en el que vivía. Pensó en el idioma del poder, y en cómo, por primera vez en su vida, era fluida en él. Extendió la mano y enlazó el brazo con el suyo. Andiamo, dijo Tessa suavemente, su acento florentino envolviendo la palabra como seda. Vámonos. Matteo la miró hacia abajo. La acercó un poco más, su mano cubriendo la de ella donde descansaba sobre su brazo. Davvero, respondió, su gramática perfectamente impecable. A donde quieras. Salieron juntos por las pesadas puertas de caoba, hacia la lluvia, el hombre bloque de cemento sosteniendo el paraguas sobre ambos. El restaurante siguió zumbando detrás de ellos, lleno de gente adinerada que no tenía idea de que acababan de ver al hombre más poderoso de la ciudad rendirse, por completo ante la chica que solía servirles el agua. De un zapato remendado con cinta a derribar banqueros internacionales, Tessa demostró que el verdadero poder no se trata de que tan fuerte gritas, sino de que también entiendes el juego.
No solo sobrevivió al mundo oscuro de Matteo, le corrigió la gramática, y reclamó su lugar justo a su lado. Si les encantó esta historia de romance de mafia intensa y auténtica, sin clichés, donde la mesera brillante realmente pone en su lugar al jefe multimillonario, tienen que darle like a este vídeo. Compartan esta historia con alguien que ame a una protagonista femenina verdaderamente feroz, y no olviden suscribirse para más dramas de audio increíbles. Nos vemos en el próximo vídeo.